Bien, ante todo, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias a los organizadores por invitarme a este cuarto encuentro atlántico de pensamiento y en especial a Antonio y a Mayra por el esfuerzo que han hecho en la organización de estas jornadas, ¿no? Que me ha permitido además volver aquí a Las Palmas, donde ya llevo una cierta trayectoria de visitas, ¿no? Aquí está Magui Blanco, que ha sido responsable en muchos casos de esta reiteración, ¿no? que me parece pues, muy positiva siempre, ¿no? Ayer Jorge Volpi nos advertía de que a los politólogos nos falta imaginación y estilo, ¿no? Decía él. Decía que después del boom latinoamericano, ¿no? Donde digamos, los grandes digamos, voceros, si se quiere así, de la situación latinoamericana eran los escritores del boom, ¿no? Ellos habían sido sustituidos por politólogos y de alguna manera él lo lamentaba, ¿no? Porque decía, con razón, yo creo, de que nunca tendrán ni la imaginación ni el estilo, no tendremos ni la imaginación ni el estilo pues, de un Vargas Llosa o de un García Márquez, etc., ¿no? Bien, yo creo que intentaremos, no sé, poner, no digo imaginación, sino una cierta capacidad descriptiva y un cierto estilo para digamos, explicar en la medida de lo posible, ¿no? Digamos, suplir estas carencias de imaginación y de estilo con lo que yo pretendía que fuera un ejercicio exploratorio, ¿no? De las relaciones entre cambio de época, así le sugerí el título, ¿no? De mi intervención, cambio de época y políticas públicas en Europa y en América Latina, ¿no? Yo creo que evidentemente conozco más Europa y seguramente más España y también más Cataluña o más Barcelona que no América Latina, ¿no? Pero pues gracias también a mis contactos y a mis relaciones digamos, personales y profesionales con mucha gente en América Latina, pues también he ido teniendo ocasión de ir al menos haciendo este ejercicio de comparación, ¿no? Yo creo que lo primero que intentaré hacer es un poco situar este escenario en dos grandes momentos, ¿no? Un primer momento sería, digamos, antes, diríamos, del gran cambio de época que creo que estamos atravesando. No creo que estemos ante una situación de crisis, me parece que esto está bastante claro, ¿no? No estamos en una crisis, en una época de crisis, sino una crisis de época, podríamos decir, ¿no? Estamos ante un cambio, digamos, muy profundo en muchos de los parámetros y de las formas de relación, y de la relación también entre Estado y sociedad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no hay salida de la crisis, ¿no? Sino que el punto de salida de esta crisis, o que la llamamos crisis, no tendrá nada que ver con el punto de partida, ¿no? Y es evidente que hay un escenario digamos, cambio de época, por así decirlo, ¿no? Para retrotraernos al finales del siglo XX, y lo que estamos ahora en estos momentos atravesando, ¿no? Intentaré, por lo tanto, reflejar esos dos momentos, comparando, en la medida de lo posible, el escenario europeo del escenario latinoamericano. En el caso europeo, yo creo que el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial fue seguramente el escenario en el que se construyeron todo el aparato de políticas públicas, ¿no? Más importante en Europa, ¿no? Donde además, digamos, es una fase de maduración del capitalismo industrial, de lo que algunos han llamado Fordismo, ¿no? Por lo tanto, hay una estructura, digamos, de relaciones entre Estado, sociedad, mercado, un conjunto de políticas que surgen de esas relaciones que parten de hipótesis o de situaciones que ahora, pues, a posteriori, las podemos caracterizar de una cierta forma. Por ejemplo, una gran estabilidad en el empleo, ¿no? Es lo que Bauman dice, pues, una vida, un trabajo, ¿no? Es, digamos, una estabilidad laboral muy importante, ¿no? Es decir, la identificación de la gente con un trabajo, ¿no? Era un elemento central y eso, digamos, estaba basado en una gran estabilidad. Una gran continuidad también de las relaciones sociales, una estructura de clases relativamente también estable y previsible, con un funcionamiento, digamos, del pacto entre ese pacto, digamos, que algunos, ¿no? Dahrendorf le llamaba el pacto socialdemócrata democristiano, ¿no? Que dio origen a lo que llamaríamos estado de bienestar y a las relaciones que surgieron
a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, donde digamos, de alguna manera se estabilizaron y se concretaron muchos de los derechos económicos y sociales que en su origen en Bismarck, en la República de Weimar, en Beveridge, etcétera, acabaron, digamos, consolidándose y estabilizándose con lo que los franceses han llamado posteriormente pues, los 30 años gloriosos, ¿no?, del estado de bienestar, que sería la fase de 45-75, ¿no? Diríamos que esa fase, ¿no?, de estabilidad económica, de estabilidad laboral, de estabilidad social, de estructura de clases, iba acompañada de unas políticas públicas que tenían en su base fundamental una lógica redistributiva, ¿no?, a partir de una fiscalidad considerada clave en ese equilibrio, ¿no?, entre economía de mercado y políticas públicas que compensaran los desequilibrios, ¿no?, que ese mercado establecía, ¿no? En España llegamos, fijaos en la fecha, 45-75, llegamos justo al final, ¿no?, de ese periodo, pero nuestro proceso de transición, en el fondo, fue básicamente, digamos, esclavo o seguidor de esa tendencia, ¿no? Nuestro artículo 9.2 de la Constitución española es un artículo que copia el artículo 3 de la Ley Fundamental de Bonn o el artículo 5 de la Constitución italiana, que dice: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? Ese artículo 9.2 es un artículo básicamente antiliberal, intervencionista, que lo que busca es, digamos, de alguna manera poner de relieve que si no hay intervención de los poderes públicos, la proclamación de libertad y de igualdad, ¿no?, que se proclama en todas partes, no tiene efectividad, ¿no? Por lo tanto, hay allí un principio, digamos, de intervención de los poderes públicos que está en la base, digamos, fue la base, ¿no?, del modelo social europeo, del llamado modelo social europeo, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, esta idea, este conjunto de elementos hicieron surgir unas políticas públicas, ¿no?, que tenían una base universal, que contaban con un apoyo de legitimación en clases medias muy importante. Por lo tanto, las políticas públicas y los servicios públicos no eran solamente para aquellos que no tenían posibilidad de tener acceso a esos servicios, sino que estaban consideradas como políticas universales, para el conjunto de la sociedad, y por lo tanto con un amplio consenso social alrededor de estas políticas. Me refiero evidentemente a las políticas educativas, a las políticas de salud, ¿no?, que son las dos grandes, digamos, pilares, junto con el subsidio de desempleo y con las pensiones, cómo se construyen, ¿no?, esas grandes políticas que tienen detrás estructuras profesionales también muy sólidas, los médicos, el personal sanitario, el personal, digamos, el académico y profesorado, etcétera, etcétera. Ese conjunto, digamos, ¿no?, de políticas, de intervención del Estado, de crecimiento del gasto público. Es evidente que si sumamos el gasto público en sanidad y en educación, en pensiones y en subsidio de paro, estaremos explicando una gran parte del gasto público en los países de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto esa es una estructura, digamos, de consolidación en esos años, ¿no? Son políticas, también es importante remarcarlo, sobre todo por lo que diré más tarde, son políticas fuertemente segmentadas, ¿no?, y diferenciadas entre sí, es decir, especializadas, ¿no? Una política de salud, una política de educación, unas políticas sociales, ¿no? Es decir, cada una, digamos, con cuerpos profesionales especializados también, digamos, muy poco transversales en su formulación, en su forma de hacer, ¿no? Es decir, cada una de alguna manera intenta responder a un trozo de los problemas sociales, a una parte específica de los problemas que tiene el conjunto social, ¿no? Al mismo tiempo, estas políticas, digamos, lo que hacen es consolidar una democracia, ¿no?, una democracia en Europa sobre una base que ya no es solamente liberal, como decía antes, ¿no?, sino con una tendencia a la redistribución fuerte, que durante muchos años tuvo el problema del sur de Europa, ¿no?, Grecia, Portugal, España, pero que, digamos, acaba la década de los 70 habiendo normalizado en Europa una democracia fuerte, ¿no?, y con ese modelo como gran elemento central, ¿no? Yo diría que esta es básicamente una descripción muy esquemática, lógicamente, pero que digamos, nos hace pensar en ese escenario, ¿no?
con unos porcentajes de gasto público sobre Producto Interior Bruto pues, que superan en casi todos los países de Europa el 40%. Hemos de recordar, por ejemplo, que cuando España, el año 75, muere Franco, el porcentaje de gasto público sobre PIB en España era el 25% y en los países de la OCDE era el 38%. O sea, estábamos 13 puntos por debajo de los países de la OCDE que incorporan a Canadá y Estados Unidos, cuyo porcentaje de gasto público es mucho menor. Por lo tanto, cuando ahora estamos hablando de porcentajes de gasto público todos por encima del 40%, estamos hablando de un conjunto, digamos, ¿no? de políticas, ¿no? de forma de entender las relaciones Estado-sociedad que fueron y siguen siendo específicas, ¿no? de este modelo social europeo. El escenario en América Latina durante esos años, ¿no? durante los años 50, 60, 70, 80, etc., es un escenario, yo diría, notablemente distinto, ¿no? Es decir, es evidente que el modelo europeo fue un modelo de referencia y por lo tanto, fue importante desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de paradigmas, ¿no? de elementos sobre los cuales construir esas relaciones, pero al mismo tiempo también es cierto, y ayer se comentaba, que la presencia de Estados Unidos en el continente, ¿no? en América Latina, ha sido siempre muy significativa. Por lo tanto, esa tensión entre el modelo europeo y el ejemplo norteamericano ha sido siempre un elemento de tensión en la propia dinámica en aquellos años, pienso yo, ¿no? del surgimiento de esas políticas. Políticas que en general, si las quisiéramos caracterizar en esta visión muy esquemática que estoy haciendo, yo creo que eran bastante más frágiles, más inestables, porque también, digamos, se construían sobre unas relaciones, sobre estados también más débiles, sobre estructuras económicas y laborales también mucho más discontinuas, ¿no? Con una gran presencia de la informalidad, con elementos, digamos, que hacían más precaria, ¿no? ese tipo de estructuras y de relaciones, ¿no? La democracia también estaba menos asentada, muchas turbulencias, ¿no? Ayer, desde un punto de vista literario, también, yo no estuve por la mañana, llegué a mediodía, pero oyendo la explicación de Iván de la Nuez, por ejemplo, pues hablaba de las turbulencias, de las dictaduras, de las guerrillas, ¿no? como un elemento, digamos, explicativo también de una cierta, digamos, ¿cómo llamaríamos?, tensión, ¿no? en la propia estructura de asentamiento democrático, ¿no? El peso en general del Estado era menor, yo diría, ¿no? La lógica de construcción del Estado era muy clientelar, digamos, muy de spoil system, ¿no? muy de patrimonialización de lo público desde las élites gobernantes. Evidentemente estoy haciendo un panorama muy general, por lo tanto, si bajáramos el foco, pues seguramente los detalles serían distintos, y en general también con una estructura de baja fiscalidad. Aquí también, si bajáramos en el detalle, pues cada país tiene su propia, no es lo mismo Brasil que México, que Argentina, que Colombia, que Perú o que Bolivia, ¿no? lógicamente, ¿no? Pero en general diría que hay una estructura de baja fiscalidad, por lo tanto con menos capacidad de políticas redistributivas, con digamos, con una visión de las políticas públicas más bien residual, es decir, comparándolo con lo que acabo de explicar en el ámbito europeo, yo diría, por ejemplo, que la lógica universal de las políticas era menor. Las clases medias en muchos países no estaban incorporadas a esas políticas, ¿no? Eran más bien políticas pensadas para los sectores más marginales, más periféricos socialmente, y por lo tanto con menos incorporación del sector de clases medias a esas políticas. Con estructuras de segmentación o con lógicas de segmentación social también muy claras, por lo tanto con niveles de desigualdad mucho más intensos, y por lo tanto, y además con un elemento que yo creo que es muy relevante, que creo que ayer por la mañana se hizo referencia a ello, ¿no? pero que creo que es muy, muy evidente, que es que había sectores muy importantes sociales en América Latina que estaban, por decirlo así, al margen de las lógicas de ciudadanía, ¿no? Me refiero pues, no solamente a los pueblos originarios o a las comunidades indígenas, sino también por elementos de raza, ¿no? Es decir, que había determinados sectores significativos, ¿no? Presentes en América Latina que estaban totalmente en la oscuridad, estaban fuera del foco y que tenían, digamos, muy poca presencia y muy poco protagonismo en ese escenario, ¿no? Yo creo que eso
digamos, de alguna manera marca, digamos, situaciones muy distintas. Lógicamente estamos hablando también de un periodo en el cual seguía funcionando ese equilibrio, ¿no?, entre Estado nacional y mercado nacional, ¿no? Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de un escenario pre-globalización, a pesar de que siempre ha habido, ¿no?, lógicamente, lógicas más globalizadoras y de presencia multinacional, pero en general los equilibrios, ¿no?, quizá mucho más en Europa que en América Latina, ¿no?, los equilibrios de Estado-nación, mercado nacional, continuaban funcionando con una relativa intensidad, ¿no? Evidentemente, en 20 años, ¿no?, el panorama, yo diría que ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado radicalmente por muchas razones, ¿no? Lógicamente, pues el cambio tecnológico y la globalización económica tienen mucho que ver con ello, pero es evidente también que desde el punto de vista político, a partir de los años 70 se rompen, digamos, las lógicas de consenso sobre ese pacto socialdemócrata democristiano al cual antes me refería, ¿no? Las crisis del petróleo, la llegada de Thatcher en el 79 a Gran Bretaña, al poder en Gran Bretaña, después de una crisis muy fuerte de los sindicatos y del Labour Party en Gran Bretaña, la llegada al poder de la presidencia de Reagan en el año 80, son cosas que todos conocemos, todos sabemos, y que realmente significan un cambio, digamos, ¿no?, digamos, al menos de ruptura, ¿no?, sobre el papel del Estado en esa nueva realidad y, digamos, sobre las lógicas de equilibrio, ¿no?, entre mercado y poderes públicos, ¿no? Se rompe, por lo tanto, esa idea y hay yo diría que en general en Europa las primeras manifestaciones de esto las tenemos sobre todo con la presencia de Thatcher, ¿no?, con lo que supuso, ¿no?, la eclosión de esa idea neoliberal que se empezó a llamar, ¿no?, y esa idea más eficientista, ¿no?, en todo lo que tuviera que ver con el gasto público, el value for money, el new public management, la idea de pasar del welfare al warfare, ¿no?, la idea, por lo tanto, de condicionar las prestaciones, etcétera. Es decir, un conjunto de elementos que todos iban en el sentido de poner en cuestión, digamos, cuestionar, ¿no?, el mantenimiento de las políticas sociales que se habían ido construyendo, ¿no? Y es evidente que tuvo evidentemente repercusiones a nivel internacional, es decir, el consenso de Washington, el papel del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, en ese replanteamiento, ¿no?, general al que estamos aludiendo de manera muy genérica, yo creo que fue significativo, ¿no? Y es probable ya que se habla aquí de laboratorio, ¿no?, de laboratorio de Latinoamérica como laboratorio mundial, en aquel momento, ¿no?, Latinoamérica fuera elegida, ¿no?, como un marco para experimentar, ¿no?, para experimentar a fondo políticas que eran más complicadas de plantear directamente en el caso de Europa, ¿no? Yo creo que evidentemente esta es una impresión, ¿no?, que puedo tener y que podemos luego discutir, pero creo que es evidente que el experimento neoliberal, donde se produjo con más intensidad y de manera más, digamos, aprovechando la coyuntura, ¿no?, la coyuntura de las transiciones y las transiciones democráticas en muchos países en América Latina y la presencia de consejeros, ¿no?, digamos, que incorporaban, ¿no?, su know-how, ¿no?, desde el punto de vista de consultoría a los procesos, digamos, de transición y que aconsejaban las formas concretas, cómo se tenía que replantear la estructura del Estado, la lógica del mercado, la privatización de muchas utilities, ¿no?, de muchos servicios públicos y por lo tanto el cambio que ello implicaba en las relaciones entre Estado y mercado, tuvieron en esos años una fuerza muy clara, ¿no? De hecho, de alguna manera se planteó una tensión, ¿no?, entre cómo incrementar, digamos, la capacidad funcional del Estado a la hora de ser capaz de proveer, digamos, ¿no?, al mercado de las infraestructuras adecuadas y del escenario adecuado, a cambio incluso
de perder puntos en la lógica más democratizadora, en el sentido de igualdad, ¿no? de lógicas de democratización, ¿no? En ese trade-off que Charles Tilly en el último libro Democracy plantea entre state capacity y democracy, ¿no? Plantea un cierto trade-off, diríamos que se primó, digamos, de alguna manera que esa transición a la democracia tuviera básicamente como complemento un refuerzo de lo que se consideraba capacidad estatal, funcionalidad de esas políticas, sobre todo al servicio, ¿no? de una lógica de crecimiento económico y mercantil muy significativa, ¿no? Y por lo tanto, allí de alguna manera se planteó, ¿no? de manera más cruda en América Latina en esos años lo que significaba el desequilibrio, ¿no? entre una economía y un mercado cada vez más globalizado y unas estructuras estatales muy prisioneras de sus lógicas, digamos, territorio, población, soberanía, ¿no? para hablar de los fragmentos del Estado, ¿no? Es decir, que ese desequilibrio que ahora pues, es evidente, ¿no? que detectamos entre una economía desregulada, libre de funcionar, de moverse, etcétera, y unas estructuras estatales que siguen prisioneras de lógicas muy enraizadas territorialmente, ¿no? ese desequilibrio que, digamos, que rompe con esos equilibrios anteriores, yo creo que allí se planteó de manera muy clara, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo ello en las políticas públicas? Bueno, yo creo que palabras clave, ¿no? que surgen de los organismos multilaterales y de los condicionantes de ayudas a los países por parte de esos organismos multilaterales, pues son claros, ¿no? La focalización, por ejemplo, ¿no? Palabra que ha sido clave durante mucho tiempo en el debate en las políticas públicas en América Latina, focalización versus universalidad. Transferencias o subvenciones condicionadas, ¿no? condicionadas a que se cumplan determinados elementos, ¿no? Al mismo tiempo que se recentralizan ciertas políticas, se habla de descentralización, pero esa descentralización que aconsejan no va acompañada de los recursos para que se produzca, digamos, la capacidad de empoderamiento de los ámbitos territoriales, pero se usa la palabra descentralización. Se habla de un nuevo pacto y de lógicas de partenariado y de mayor protagonismo de los organismos no gubernamentales, pero una vez más eso acaba siendo un proceso de desresponsabilización de los poderes públicos hacia el margen en el marco de esas políticas, ¿no? Es decir, se abunda en la idea del concierto, del papel de las ONGs, pero al mismo tiempo con una cierta lógica de retirada de los poderes públicos ante las obligaciones que yo plantea. Evidentemente, pues un planteamiento también muy claro de incorporación de las ideas del New Public Management y, por lo tanto, las ideas de eficiencia, de privatización, de benchmarking, de excelencia, de competitividad, como elementos centrales, digamos, en la reforma y la modernización del Estado, ¿no? que fue también una palabra o un concepto clave también en esos años. Y incluso, ¿no? como un factor también muy importante, la idea de participación, ¿no? Pero una participación que al mismo tiempo, digamos, de alguna manera era vista como, no tanto como un empoderamiento, ¿no? de los actores en el policy making, sino más bien como una fórmula utilitaria, ¿no? para, digamos, implementar mejor ciertas políticas, ¿no? Por lo tanto, con una visión periférica, utilitaria y más en la parte final de puesta en práctica de las políticas y no tanto en el diagnóstico ni en la definición de problema, que esto ya venía dado, digamos, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, es una mezcla, ¿no? de lógicas neoliberales, pero también al mismo tiempo con un barniz y una vestimenta que intenta recuperar para esa lógica palabras y elementos que formaban parte del debate social, ¿no? Participación, descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay allí un juego un poco perverso en muchos casos, ¿no? Y en Europa algo de eso estaba pasando, ¿no? Pero con unos ritmos más lentos, diría yo, ¿no? Es decir, que hay unos procesos, es decir, no se es capaz de incorporar la idea de laboratorio y lo que hay es un proceso de erosión continua, diríamos, ¿no? Por ejemplo, pues, las ideas de opting out, ¿no? Las ideas de que pues una persona pueda escoger solamente pagar los impuestos para aquellos que no tienen capacidad de incorporarse a los servicios públicos, pero que él mismo se pueda borrar, ¿no? de los servicios. Es decir, si puede demostrar que sus hijos están matriculados y están inscritos en escuelas y él tiene un seguro de sanidad, de salud privado,
pues que la parte de impuestos que él podría, digamos, utilizar, pues que eso se le quiten y en cambio él solamente pagará aquellos impuestos para evitar que la gente se quede, ¿no? Esta idea de opting out es una idea pues, que en el fondo tiende a desarmar, a deslegitimar, ¿no? a las políticas públicas, ¿no? del apoyo de las clases medias y, digamos, va incorporando la idea de políticas públicas y de servicios públicos solamente para aquellos que no pueden, de alguna manera, tener otras alternativas, ¿no? Por lo tanto, es un proceso de deslegitimación política muy claro de lo que habían sido las políticas públicas en la segunda posguerra mundial. La privatización de las utilities, esto también es un proceso imparable también en Europa, ¿no? Es decir, agua, electricidad, telecomunicaciones, aquí hay un proceso imparable de privatización y porque se considera que es poco eficiente el papel de los poderes públicos en ese campo, la idea de conciertos, ¿no? Y de servicios, ¿no? Por lo tanto, no la privatización entera de las políticas, pero sí digamos, la provisión no pública de los servicios, ¿no? Es decir, el servicio educativo de salud continúa siendo público, pero la provisión de este servicio, digamos, se concierta, ¿no? Con agentes privados, mercantiles, etcétera, para que generar una lógica de partnership, de concertación, que evite la concentración de poder en el ámbito público, ¿no? La idea de competitividad y de benchmarking también es muy importante, ¿no? Es evidente que si tú incorporas la idea de competitividad en los servicios públicos, la tendencia para competir mejor es intentar quitarte de encima aquellas partes del servicio que más costosas son. ¿Me explico? Es decir, la tendencia, digamos, en una lógica competitiva es buscar las partes del pastel que son más apetitosas y dejar los bordes para los que quieran asumir ese coste. Por lo tanto, hay una lógica, digamos, de descremar los servicios para quedarte con aquella parte de los servicios que son más económicamente apetitosos, dejando, digamos, a la marginalidad de los servicios públicos residuales aquellas partes que son menos apetitosas desde el punto de vista de la lógica competitiva, ¿no? Si ese es el elemento clave, ¿no? Evidentemente, toda la idea de economía, eficacia, eficiencia como elementos muy marcados. Y también, y no he comentado esto anteriormente, pero es evidente también que la Unión Europea juega un papel en Europa que no hay, digamos, estructuras similares que lo jueguen en América Latina, ¿no? Uno de los elementos muy importantes, digamos, también de diferencia en las políticas públicas en uno y otro caso, y antes me he olvidado de mencionarlo, es pues la creciente presencia de estructuras multinivel, ¿no? en los gobiernos de esas políticas, ¿no? Y por lo tanto un proceso, por ejemplo, pues de transferencia hacia el ámbito europeo de aquellos elementos de políticas que son más costosos de implementar desde el punto de vista de los escenarios nacionales, ¿no? Entonces se utiliza el alibi europeo para justificar en muchos casos cambios que son muy difíciles de aplicar en el escenario nacional. Por lo tanto, la lógica multinivel se utiliza para trabajar en esa lógica. Cuando la propia Unión Europea se construyó con una lógica de mercado y no con una lógica, digamos, de poder político, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Fritz Scharf, que habla de que Europa se construye sobre la base de los outputs y los estados se han acostumbrado a construir sobre la base de los inputs, ¿no? De la capacidad, de los inputs quiero decir, de la idea de formamos parte de una comunidad, qué nos une, cuál es nuestro proyecto. En el caso de Europa, esto se tiende desde el principio, desde la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, se tiende a evitar, ¿no? Porque se entiende que es un tema demasiado complejo para abordarlo, y se busca una lógica de construcción europea desde el mercado, ¿no? Desde el intercambio, desde la creación de redes, de enlaces de carácter económico y de intereses que permitan construir ese Estado o ese escenario, digamos, multinivel, pero sin poner, digamos, sobre la mesa los elementos más de fondo de la construcción de un Estado, que serían pues, el tema de la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos, ¿no? Un poco la idea de proyecto, ¿no? Eso está ausente y, por lo tanto, en ese sentido la Unión Europea juega un papel de acentuación de esas ideas de globalización y de mercado único, sin jugar, en cambio, los elementos compensatorios. Fijaos que las crisis de la Unión Europea en los referéndums de Dinamarca o de Francia marcan, digamos, los temores de una parte de la población europea ante el hecho, ¿no? de que ese acrecentamiento de la europeización
tuviera como consecuencia la pérdida de elementos fundamentales de lo que se consideraba un modelo propio de cada uno de estos países, sobre todo desde el punto de vista de la cohesión y de la lógica de interacción social, ¿no? El Estado, evidentemente, yo creo que a partir de aquí sí que hay una gran diferencia, diría, de las reacciones que se producen ante esa convergencia. Fijaos que he hablado de muchos elementos comunes, ¿no? entre la forma de abordar, digamos, los escenarios en América Latina y en Europa son parecidos, quizá con más dramatismo y más fuerza y menor, digamos, amortiguación en el caso de América Latina del caso de Europa, pero los paradigmas sobre los cuales se opera son notablemente parecidos, ¿no? Pero en cambio en América Latina en los últimos años lo que ha habido es un proceso muy interesante desde mi punto de vista de repolitización de este escenario. O sea, la política ha vuelto a tener una presencia muy significativa, ¿no? en el escenario de América Latina y además con una, digamos, también recuperación notable del papel del Estado. Es decir que, digamos, aquí, a partir de ese momento, los rumbos de América Latina y de Europa divergen, pienso yo. Es decir, que hay, digamos, dinámicas en estos momentos en marcha en América Latina en los cuales la agencia política ha sido, digamos, en parte recuperada, evidentemente con formas distintas a las que existían en los 60, 70, 80, pero, digamos, con trayectorias, desde mi punto de vista, diferenciadas de lo que ocurre en Europa. Por ejemplo, yo creo que uno de los elementos fundamentales es, digamos, el protagonismo y el empoderamiento de lo que habían sido sectores sociales tradicionalmente, históricamente marginados y oscurecidos, ¿no? Antes lo comentaba, las comunidades indígenas, el factor, digamos, étnico, racial, cultural, ¿no? Es decir, ese reaparecimiento, ¿no? Ese resurgimiento, ¿no? En Bolivia, en Perú, en México, en parte también en Brasil con otras lógicas, digamos, de personas, colectivos, comunidades que habían sido totalmente situadas al margen de la dinámica política y de poder, ¿no? Yo creo que eso es un factor bastante importante. Un reforzamiento del papel del Estado, ¿no? Evidentemente, en parte condicionado también con las trayectorias anteriores, por lo tanto, se sigue existiendo con tensiones, procesos de focalización, pero en tensión, las transferencias condicionadas siguen, pero también con lógicas más transversales, es decir, que hay el mantenimiento y la continuidad de ciertas trayectorias anteriores, pero con sesgos, yo diría, de mayor presencia y protagonismo de lo público, ¿no? Hay también debates significativos sobre fiscalidad y cambios también en ese ámbito, yo creo significativos procesos de la mejora de la gestión en muchas de estas políticas y en general, digamos, un aprovechamiento también de las nuevas lógicas del mercado a nivel global. Por ejemplo, pues, la capacidad de emergencia económica, ¿no? Muy importante de algunos de los países de América Latina, con una visión, y aquí, por ejemplo, Lula ha sido, yo creo, muy significativo, con una visión estratégica relativamente nueva, que es la idea sur-sur, ¿no? Es decir, el reforzamiento de las dinámicas y de las relaciones sur-sur, en vez de las relaciones, digamos, tradicionalmente sur-norte, ¿no? De dependencia mayor. Yo creo que esos son elementos de cambio, desde mi punto de vista, importantes, que contrastan, desde mi punto de vista, notablemente con lo que ha ido ocurriendo en Europa, ¿no? En Europa tenemos, yo diría, una creciente debilidad de los aparatos estatales, ¿no? Dice Saskia Sassen que es un proceso, digamos, de reforzamiento de ciertas capacidades estatales y debilitamiento de otras, ¿no? Hay un proceso de reestatalización en parte en algunas cosas, pero un proceso de abandono de las lógicas estatales por otro lado. Es evidente, por ejemplo, que en el campo de la economía las debilidades de los poderes públicos y de los aparatos estatales es muy clara. Hay los instrumentos tradicionales
de intervención no acaban de funcionar y, sobre todo, los grandes protagonistas de la agencia política, partidos y sindicatos, no son capaces de dar respuesta como habían sido, ¿no? Es decir, han sufrido notablemente esa erosión y no son tan capaces como en otras épocas de dar respuesta a ese escenario, sea porque desde el punto de vista socialdemócrata la socialdemocracia se ha convertido, dice alguien, en una cultura más que en una, digamos, capacidad de movilización política y por lo tanto es convencional, ser socialdemócrata es convencional en parte, por lo tanto no hay nadie que se active siendo socialdemócrata. Y por otro lado, al mismo tiempo, la propia estructura sindical cada vez representa a un sector, digamos, más reducido, digamos, de la clase obrera o del sector que logra ser empleado o tener vínculos laborales, ¿no? Recordemos que en España, por ejemplo, pues, el 60% de los jóvenes de 16 a 25 años están en paro, no tienen, y los que lo están tienen unas condiciones de precariedad notable, ¿no? El otro día, hablando con un dirigente sindical de comisiones obreras en Barcelona, me decía que ellos tienen más del 50% de afiliación sindical a comisiones obreras en la Caixa, ¿no? Que es una de las instituciones financieras más importantes del país, evidentemente de Cataluña también, por lo tanto, más del 50% de los empleados de la Caixa están afiliados a comisiones obreras, y en cambio en el sector de hostelería y de bares, ¿no? El nivel de afiliación sindical es del 0,5%. ¿no? ¿Quién trabaja, ¿no? en la Caixa, ¿no? y quién trabaja en el sector de hostelería y de bares? ¿no? Mis alumnos, ¿no? ya no me dicen, profesor, he encontrado un trabajo, como me decían hace 30 años, me dicen, profesor, he pillado un trabajo, la semana que viene no vendré, ¿no? El trabajo ya no se tiene, se pilla y el trabajo te despilla, digamos, ¿no? No hay un elemento, digamos, algunos de los que trabajan, ¿no? Me dicen, no, yo ya soy el veterano de mi trabajo porque llevo 3 meses, ¿no? Esa es la dinámica en la que buena parte, digamos, ¿no? del sector productivo está hoy, digamos, ¿no? Es decir, yo llevo 12 trienios como funcionario público porque llevo más de 36 años de profesor universitario. Mi hija mayor, que tiene 25 años, ¿no? recibió la carta de cotización de la Seguridad Social donde pone los 8 meses cotizados y los 12 trabajos que ha acumulado para tener 8 meses cotizados, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad de los jóvenes hoy, digamos, ¿no? De los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? O sea, por lo tanto, estamos hablando de una estructura productiva, laboral, ¿no? que no tiene nada que ver con la que teníamos, ¿no? a finales del siglo XX o a partir de los 70, 80, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy importante porque, digamos, hace que seguramente las lógicas de acción política están siendo replanteadas en Europa, ¿no? y hay una creciente, digamos, desafección democrática. Esto ya no lo digo yo, lo decía la Unión Europea el año 2000 con el libro blanco sobre la llamada gobernanza europea, donde decía, constatamos, ¿no? que la ciudadanía europea, digamos, desconfía radicalmente de las instituciones, de los partidos, ¿no? y esto es un elemento evidentemente muy constatable y por lo tanto es muy normal, ¿no? que los jóvenes hoy, mis alumnos en primer curso de ciencia política, que tienen 17 y 18 años, cuando les hablo de partidos, para ellos partidos políticos es igual a instituciones, igual a Estado, no tienen nada que ver con ellos y su forma de hacer política es otra muy distinta y pasa por otras lógicas, ¿no? Y por lo tanto, esa visión de la política como algo institucional, estatal, oficial, formal, es algo que creo que ha erosionado en general en toda Europa. Y por lo tanto, estamos hablando de otro escenario donde, digamos, es mucho más importante que en América Latina. En América Latina, cuando últimamente, digamos, lo que me sorprende más de América Latina es quizá esa repolitización, digamos, ¿no? y esa, digamos, dinámica, digamos, de debate político, que en buena parte en Europa, desde la lógica esta de debate político de escenario público estatal, está muy poco presente. Aquí hablamos de micropolítica, se decía ayer, pero de política que tiene que ver con la cotidianidad, con elementos del día a día, hay mucha más fragmentación, mucho más localismo, hay nuevos movimientos sociales que surgen con lógicas que no son las que evidentemente existían anteriormente. Yo creo que ahí hay realmente desde mi punto de vista al menos, una diferenciación significativa, ¿no? Voy a ir acabando. ¿Qué temas son los que creo que están encima de la mesa, ¿no? en ese nuevo escenario, ¿no? Tanto en América Latina como en Europa, desde mi punto de vista, ¿no? Uno, evidentemente, muy claro, por lo que acabo de comentar, es el papel del Estado, ¿no? Yo creo que este es un tema central.
que tiene que ver con la lógica también multinivel, ¿no? Es decir, cuál es el escenario adecuado en el que encontrar, la escala adecuada en la que encontrar respuestas a los problemas que planteamos, y seguramente no hay una respuesta única, hay cosas que tienen más lógica en la esfera local, otras en la esfera regional, otras en la esfera estatal, otras en la esfera supraestatal. Por lo tanto, allí hay un debate sobre exactamente cuál es la relación entre escala y esfera de intervención y problemas. Es evidente que hay, lo decía antes, también niveles de estatalización desigual y que hay lógicas de trabajo en red que son muy nuevas y por lo tanto, ese sigue siendo un tema importante. Cuando Europa está al borde del precipicio, como está ahora, pues ahora estamos intentando reconstruir el euro y estamos haciendo un fondo de rescate de 400.000 millones de euros, pero ya cuando ya no se podía más, ¿no? Y estamos, por tanto, hay una dificultad creciente, ¿no?, en combinar las capacidades de articulación supraestatal con dinámicas y problemas que trascienden, evidentemente, los ámbitos estatales. Yo creo que este es un gran elemento. Un segundo gran elemento, muy de fondo, podría ser el primero, no hay un orden de prioridad, es un debate cada día más presente, que es a qué llamamos desarrollo, ¿no?, y a qué llamamos crecimiento y hacia dónde queremos ir, ¿no? Es decir, es evidente que este está en el fondo de esta historia, ¿no? Y ahí también América Latina, pues quizá a veces de manera más retórica o más simbólica o lo que queráis, ha puesto, digamos, de relieve que hay tradiciones culturales, políticas, étnicas, etcétera, que tienen visiones del crecimiento y del desarrollo muy distintas a las que nosotros hemos tenido desde el siglo de las luces y desde la Revolución Francesa, ¿no? Y por lo tanto no podemos seguir hablando, ayer se hablaba de canon occidental, ¿no? Tenemos que hablar de otras visiones, de otras perspectivas, ¿no? Y si repasáis la Constitución boliviana o la ecuatoriana, pues sorprende, ¿no? Y digamos, de alguna manera, digamos, representa un choque, ¿no?, desde el punto de vista de las lógicas liberales, pero ahí hay muchos elementos de cambio y de visión distinta de lo que es el desarrollo, ¿no?, de lo que es el buen vivir, o de lo que es decir, muchos elementos que son distintos, digamos, por ejemplo, una recuperación muy interesante, muy poco liberal democrática, que es el reconocimiento de los derechos colectivos, no solamente los derechos individuales. Eso también es un elemento brutal, digamos, ¿no? Es decir, el que la Constitución boliviana o la ecuatoriana reconozcan que la justicia indígena es algo que se tiene que incorporar en el ámbito del Estado de Derecho es muy discutible, pero es un elemento, digamos, que al menos nos debería hacer pensar, porque está planteando lo que Michael Walzer llama el liberalismo de tipo 2, no el liberalismo de tipo 1, no es el liberalismo de carácter individual, es el liberalismo que reconoce derechos colectivos. Y eso también es un elemento importante, significativo. Por tanto, debate sobre desarrollo. Es muy curioso que el señor Sarkozy les pida a Stiglitz y a Amartya Sen que hagan un estudio sobre nuevas formas de entender el PIB y la creación de riqueza, y que se esté debatiendo en muchos ámbitos, no solamente en esto que comento ahora, pues a qué llamamos crecimiento, a qué llamamos felicidad, cómo trabajamos con el índice de desarrollo humano. Es decir, es un debate creciente, porque es evidente que no nos están sirviendo los parámetros de medir que teníamos para las cosas que hoy estamos intentando construir como elementos de referencia, ¿no? Creo que es un debate abierto muy interesante, ¿no? Gran debate también sobre lo que es público y lo que es privado, ¿no? Son dos categorías que cada día nos funcionan peor, digamos, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que si seguimos pensando que lo público es igual a lo estatal y lo privado es igual a lo mercantil, por ahí no avanzaremos. O sea, lo público no podemos confundirlo con lo estatal y por lo tanto hay crecientes actores en el escenario que reivindican, ¿no?, su presencia en lo público desde una lógica no estatal, ¿no?, y desde una lógica que tampoco no es mercantil. O sea, no es que Greenpeace trabaje a favor de la madera registrada porque tiene una fábrica de madera registrada, ¿no?, que esa sería la lógica, digamos, tradicional, ¿no? Alguien hace lobby porque tiene intereses, ¿no?, en defender. Pues muchos actores hoy, a nivel, digamos, internacional, defienden intereses generales, sin tener por ello, digamos, ¿no?, el debate sobre intereses generales es un debate, por lo tanto, también ahí presente en ese debate sobre lo público y sobre lo privado, repito, ¿no? Otro tema emergente, ¿no?,
que en Brasil, por ejemplo, para mí es un ejemplo, ¿no?, de cómo están avanzando en esa línea de momento, con todas las contradicciones, que es lo que plantea, digamos, Internet y las TICs del debate sobre la propiedad, ¿no? Digamos, la rivalidad de bienes, que es la clave de la propiedad, esto es tuyo, ¿no? Y lo tienes tú, y si lo tienes tú no lo puedo tener yo, pues cada vez más hay un debate sobre que podemos compartir elementos y el tema es de acceso y de uso, no de propiedad. Y esto es un debate central, ¿no?, de cambio de época, ¿no? Y, por ejemplo, Brasil, en el tema de Internet y de los commons, ¿no?, lo común, que nos retrotrae, digamos, a la idea del procomún, de lo común, que ya, digamos, ha sido rehabilitado económicamente, dando un premio Nobel a una politóloga, por cierto, ¿no?, como es Elinor Ostrom, ¿no?, digamos, sobre la base de gobernar lo común, pues está indicando, ¿no?, que hay elementos digamos, ¿cómo llamaríamos?, de reconocimiento y de sostenibilidad ambiental, económica, social, política, que tienen que ver con un escenario que no es ni estatal ni mercantil, ¿no?, y que en cambio se puede gestionar sin que provoque tragedia, la tragedia de lo común, ¿no?, sino que tienen mecanismos, digamos, propios de gobernar. Y en el ámbito de Internet, esto es un elemento clave, ¿no?, toda la construcción de una sociedad de conocimiento sobre la base de la capacidad de compartir ese conocimiento y no sobre la base de que lo tienes tú, lo tengo yo. Por tanto, claro, aquí cuando oyes decir al señor Serrat o al señor Alejandro Sanz, ¿no?, que claro, la piratería, la descarga es la piratería y que no es como si entrara yo, decía Serrat un día, como si entrara yo en una tienda de comestibles y robara un chorizo, ¿eh? Entonces me diría al tendero, oiga, que se lleva el chorizo, perdone, pensaba que era gratis esto, que se podía, digamos, lo podíamos compartir, ¿no? Claro, es evidente, estamos hablando de un chorizo. No de la creación del conocimiento tal, ¿no? O sea, entonces, claro, el debate sobre propiedad, acceso, uso, compartir, no compartir, yo creo que es un tema también fundamental que cambia muchas cosas. No quiere decir que vayamos, o sea, no estoy diciendo que Internet nos va a solucionar las cosas, plantea otros problemas, ¿eh? No es que yo sea, digamos, tecnooptimista, ¿no? Lo que estoy diciendo es que nos cambia el escenario, que es distinto, ¿no? Y por lo tanto, ese escenario lo hemos de incorporar también en este debate, ¿no? El debate sobre las políticas sociales también parece evidente, desde mi punto de vista, que las políticas sociales, si no están conectadas con el debate de la economía, cada vez tendrán menos sentido. Es decir, son políticas, como dicen los ecologistas, de final de cañería, ¿no? The end of the pipe policies, ¿no? Son políticas que están dedicadas a gestionar residuos, pero que no se preocupan por el origen de los residuos, ¿no? O sea, somos muy eficientes, digamos, ayudando a los que no tienen techo, a los que no tienen tal, pero no nos preocupamos, ¿no?, del origen. Por lo tanto, el debate sobre políticas sociales de fondo es un debate sobre la economía, y en cambio la economía parece que está fuera del debate, que está naturalizada, ¿no?, que forma parte, digamos, de un escenario natural, ¿no?, digamos, que es como la lluvia, el viento, el buen tiempo, ¿no? Es decir, la gente acepta que si alguien te dice es que esto económicamente no es posible, dices, claro, sí. Pero si te dicen esto políticamente no es posible, dirás, bueno, depende, ¿no? Esto depende de las ideas que tú tengas o no, ¿no? Pero en cambio, si te dicen económicamente no es posible, entonces no se puede discutir, porque de economía solo hay una, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también hay un debate muy de fondo, ¿no?, que tiene que ver, repito, con el tema de las políticas sociales, ¿no?, claramente, ¿no? Por lo tanto, cómo vincular, ¿no?, y también aquí en América Latina, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no?, de cómo se está construyendo redes de economía social, cooperativa, muy importantes, ¿no?, porque están planteando también esos dilemas de manera clara, y en Europa va mucho más lento este tema, digamos, ¿no?, desde mi punto de vista. El tema de la participación, ¿no?, el debate entre representación, participación, agencia política, ¿no?, todo lo que implica los procesos de desconfianza democrática que dice Rosan Valón, por ejemplo, ¿no? Es decir, la idea de cómo construir, digamos, mecanismos de relación basados en un tipo de desconfianza que no sea una desconfianza liberal, de equilibrio entre poderes, sino de desconfianza democrática, de movilización, por tanto, de exigencia de transparencia, de exigencia de rendición de cuentas, de elementos de auditoría pública. Es decir, y ahí también es un debate sobre la propia construcción de las políticas, ¿no?, sobre la propia construcción de las políticas, ¿no?
El tema de la diversidad, ¿no? Creo que es un tema central. Tenemos un tipo de políticas públicas en general que trabajan muy bien en el binomio y en el conflicto autonomía individual-igualdad, pero trabajan muy mal en el intento de dar respuesta a la diversidad. Es decir, nuestras administraciones públicas, ¿no?, están acostumbradas a que la gente que acude a esas administraciones digamos, de alguna manera las categoriza, ¿no? Y por lo tanto no hay un proceso de diferenciación, ¿no?, de reconocimiento de esa diversidad, ¿no? Hay una frase de un libro de Derecho Administrativo que estudié hace años, ¿no?, de Garrido Falla, ¿no?, de un catedrático de Derecho Administrativo, que decía: la administración ha de actuar con eficacia indiferente, ¿no? Fijaos que es precioso, ¿no?, la frase, ¿no?, porque lo que está marcando es la idea burocrático-weberiana, ¿no?, de funcionamiento de la administración. Por lo tanto, la eficacia de la administración ha de ser una eficacia que homogeneice, ¿no?, que trate a todo el mundo igual de indiferente, ¿no? Cuando en cambio cada vez más la gente quiere un reconocimiento de su persona, ¿no? Y cuando eso pasa en un mostrador de la administración, la respuesta de la administración es: esto no se lo puedo hacer, esto sería un precedente, ¿no? Y la gente dice: es que me gustaría ser un precedente, ¿no? Es decir, me gustaría que me reconociera por lo diferente que soy, ¿no? Por lo tanto, el debate, ¿no?, el debate central es un debate entre cómo combinamos la universalidad con la capacidad de reconocimiento de la diversidad y la atención a esa diversidad, sin caer en la focalización. O sea, y esto es complicado, ¿no?, porque, digamos, de alguna manera ese es un elemento que está muy metido. El código genético de la administración es un código genético que confunde igualdad con homogeneidad. Y en cambio, yo creo que hay tres valores hoy que son autonomía individual, igualdad y diversidad, que son los tres perseguibles como valores. Porque la diversidad ha venido para quedarse, no es un proceso, digamos, coyuntural. La diversidad no me refiero a la diversidad de los inmigrantes solamente, ¿no?, diversidad de todo tipo, ¿no? De opciones sexuales, de pareja, de comida, de lo que queráis, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un elemento clave que también está ahí, ¿no? Y finalmente, ¿no?, el tema también de las relaciones norte-sur, sur-sur, ¿no? Yo creo que ese es un elemento también que será muy importante porque cambia, ¿no? El escenario mundial está cambiando porque los viejos, a pesar de que siguen ahí persistiendo, pero hay nuevos equilibrios y nuevas fórmulas de relación que creo que son también muy, muy significativas, ¿no? En el fondo, desde mi punto de vista, ¿no?, el tema digamos, en esa comparación entre América Latina y Europa, cuando preparaba estas notas, pues lo que acababa confirmando es lo que nos planteaba el seminario, ¿no? Es decir, para mí, América Latina, ayer se comentaba también, para mí América Latina hoy, en muchos aspectos, es un punto en el que me sirve de ejemplo, ¿no? Digamos, lo sigo con especial atención, porque encuentro mucha más capacidad de innovación en América Latina que en muchos casos que en Europa, y en muchos de los campos que a mí particularmente me preocupan y me interesan, y por lo tanto yo creo que América Latina hoy es un laboratorio realmente de experimentación de nueva democracia, ¿no? Espero que, como decía antes Antonio, de aquí unos cuantos años, 10 años a lo mejor, o menos, nos volvamos a tener ocasión de ver si muchos de estos elementos que he comentado, cómo se han ido desplegando, desarrollando, hasta qué punto pues, han cambiado en ese doble escenario que he intentado plantear. Perdonad por el esquematismo en muchos casos, por la generalización, pero me ha parecido mejor hacer este planteamiento así muy de vuela pluma, muy de escala o de nivel, digamos así, de sobrevolar, que no entrar en detalles y dar datos, etcétera, porque me parecía que sería mucho más aburrido, y espero que os haya interesado. Muchas gracias.